Y ya, ahora sí ya estamos. Muy bien. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico. Hoy viernes de café, con un tema muy interesante, bueno, muy clínico y teórico, tienen las dos cosas. Y bueno, antes que nada, por favor, nos presentamos, por favor, Ana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, pues bienvenidos a su viernes de café psicoanalítico. Esperamos que el día de hoy van a disfrutar muchísimo el tema, estoy segura que sí. Pues bueno, como saben, nosotros siempre estamos muy contentos y muy felices de que puedan dejar todas sus notitas, todos sus comentarios, nosotros felices de contestarlos, así que pues los invitamos a dejar sus comentarios. Gracias. Daniel. ¿Qué tal? Buenas tardes, les habla Daniel Ibarra. Gracias por acompañarnos en un tema más de Café Psicoanalítico. El día de hoy con un tema, como bien decía doctor, bastante teórico en muchos de los sentidos, pero también uno de los temas que a pesar de que tenga tanta difusión, a veces existe confusión respecto a este tema que es el super yo tiránico. Así que, como bien Ana nos invita, nuevamente los invito yo a las preguntas y las dudas, todos aquí. Vale, muchas gracias y bienvenidos. Gracias, Ana. Sí, estamos vestidos para la ocasión, para hablar del super yo, con toda la autoridad posible, pero bueno, con el super yo tiránico. El día de ahora toca es hablar del super yo tiránico, que bueno, como decía Ernest Jones, tanto el super yo puede ser amigo de la persona como enemigo de la propia persona y de la humanidad, porque tanto los avances de la humanidad como los tecnológicos, los culturales, los sociales, los artísticos se lo debemos ciertamente al super yo común, al super yo benevolente, pero el problema es que cuando el super yo se convierte en un super yo tiránico, vamos a tener todas las desgracias, tanto individuales como sociales, como las guerras, asesinatos, genocidios, etc, etc. Entonces también el super yo se puede convertir en el propio enemigo de la humanidad, de la persona y de la humanidad, y por eso mismo es que hay que saber cuál es la diferencia, cómo se crea uno, cómo se crea otro, y bueno, y las consecuencias de tener uno y otro, tanto, y digámoslo así, una pregunta fundamental, tanto para nosotros como para todos nuestros pacientes, que el super yo es quien enferma el super yo tiránico es quien enferma al paciente. Cuando nosotros nos enfermamos, nos tenemos que preguntar, ¿qué hicimos para agredir, a ofender al super yo tiránico para que nos enferme, nos castigue con la enfermedad? Porque para el super yo tiránico, bueno, el super yo en general, la enfermedad es un castigo. Entonces, siempre que nosotros nos enfermamos, sea de algo físico, de algo psíquico, es porque el super yo nos castigó. Hay que saber cuál es la falta, cuál es el pecado que cometimos para percibir, para tener ese castigo. Y bueno, ¿y para qué? Bueno, para saber y para que más adelante no cometer esa falta o ese pecado en la fantasía también, porque no puede ser que no sea solamente a nivel de la realidad, de que la persona realmente hizo algo malo, sino que si lo comete en la fantasía, al fin de cuentas la persona, bueno, el super yo lo va a castigar por haber fantaseado o pensado algo que no debía, supuestamente. Entonces, por esa razón va a aparecer este castigo físico o psíquico, y por eso mismo la importancia de tener un super yo benevolente o benéfico o un super yo amigo del yo para que esto no suceda y para que la persona se enferme menos, lo menos posible, y por lo tanto tenga esta sanidad requerida para, bueno, para todo el año, toda la vida. Entonces, bueno, por esa razón la importancia de conocer este tema del super yo tiránico, que es quien nos enferma, quien es que nos castiga por medio de la enfermedad, y saber cómo quitarlo, bueno, tanto propio como con los pacientes, pues para que no se enfermen tampoco los pacientes y lleguen a la cura bien. Ana, por favor. Gracias, doctor. Bueno, creo que vale la pena aquí poder diferenciar dos tipos de super yo, ¿no? Que como tal dijeron puedes llegar a ser confuso en el sentido en el que entonces el super yo castiga, pero entonces también regula. Entonces, creo que lo que tendríamos que pensar acá en este sentido es que lo podemos dividir en dos, ¿no? Que sería, por ejemplo, el super yo conciencia, que es ese que permite la parte del juicio, la parte de cuestionarse conductas, la parte de que nos ofrece un modelo ideal, pero sobre todo un modelo ideal que sea sano
y que sea un modelo que esté socializado, que no sea un modelo que lastime a los demás o que lastime al sujeto mismo, sino aquel que permite la interacción sana con la sociedad, por así decirlo, ¿no? Y en el caso del yo tiránico, que es el que conviene, pues en esta ocasión hablar, tendríamos que pensar que es aquel que de cierta forma se va como en la parte de los excesos. ¿A qué voy como en la parte de los excesos? El origen mismo de este super yo impone excesos en el sentido de exceso para condenar, exceso para ordenar, exceso para inhibir al sujeto, y entonces vemos que de cierta forma entonces este super yo tiránico anula o cancela mucho de lo que el sujeto puede llegar a lograr de forma sana ante la sociedad, ¿no? Entonces, lo que podríamos decir es que este super yo tiránico es pues desmesurado, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, puede llegar a ocasionar, pues, situaciones de homicidios o suicidios, como ya lo venía comentando el doctor, pero también está la parte donde podemos encontrar la parte del autocastigo, el autorreproche, que esto lo vamos a ver mucho en personas melancólicas, en personas deprimidas, y entonces vamos también a ver esta parte de la paranoia, del autocastigo, en donde, bueno, ciertamente lo que nos tendríamos que preguntar es qué es lo que ha hecho formal la aparición de este super yo tiránico en este sujeto en específico que podamos tener en el consultorio o este que tiene alguna psicopatía o alguna patología en general. Pero bueno, lo iremos revisando. Te doy la palabra, Daniel. Muchas gracias. Ciertamente, como les decía al inicio, ¿no? A pesar de que hablamos y sabemos acerca del super yo, este super yo tiránico a veces lo dejamos de lado y nos vamos únicamente con la idea caricaturizada de que el super yo es este angelito conciencia que tenemos que nos dice que es el bien, es este famoso Pepito Grillo que nos dice, ay, no hagas eso porque te va a ir mal, pero recordemos justamente, o más bien es a lo que nos invita el tema del día de hoy, a recordar realmente cuál es el origen del super yo, tanto super yo conciencia como este super yo tiránico. Al final de cuentas es una instancia que ordena, que manda, que designa. Y por una parte tenemos en este super yo conciencia, Freud ya, esta famosa frase, ¿no? Que el super yo es el heredero del Edipo o la interiorización de las leyes paternas, suponiendo que tenemos buenos padres, suponiendo que esta ley que entra en nosotros es una buena ley. Pero recordemos que no todos los sujetos son buenos, no todos los sujetos siguen el mismo orden social, en el bien social, en la moral, en la misma que todos nosotros tenemos, ¿no? Entonces, de aquí también surge esta parte de este super yo tiránico. Hay ocasiones en las cuales se realiza la pregunta trampa, ¿no? Cuando estamos dando alguna de las clases, haciendo referencia a, ¿ustedes creen que los criminales tienen super yo? Y la mayoría contesta luego, no. ¿Por qué no? Pues bueno, porque hacen el mal, ¿no? Y recordemos que este es el super yo del cual estamos hablando el día de hoy. También existe un super yo, pero que exhorta al cumplimiento del deseo. Aquí en la lectura de Juan David Nacio, que estamos retomando el día de hoy, nos indica que en realidad a lo que nos ordena es a gozar, es a introducirnos o más bien acercarnos al ello y cumplir a final de cuentas nuestras fantasías, ¿no? Entonces, jugando un poquito al papel del abogado del diablo, esto del super yo tiránico, super yo bueno, super yo malo, tiene que ver también desde el punto de vista desde donde lo queramos ver. También una persona que con este super yo conciencia, moral, todo el tiempo se está inhibiendo, pues tampoco es algo saludable. También tiene que existir una contraparte que nos invite al cumplimiento del deseo, ¿no? El problema aquí es, como Ana nos mencionabas, es que exagera, se va completamente hasta el otro lado y es goza sin mirar a quién te lleves entre los pies, goza sin importar si esto es peligroso para ti, para los demás, si es beneficioso, tienes que gozar, ¿no? Entonces, como en muchos de los temas que hemos hablado, la sanidad la vamos a encontrar también en la justa medida, en el hecho de decir, pues bueno, tengo mis deseos, voy a buscar la manera de cumplirlos dentro a lo mejor del orden establecido, pero sí cumplirlos, no quedarme nada más siempre con las ganas, ¿no? Entonces, el doctor nos hablaba de que este super yo tiránico nos enferma,
pero no es que este super yo no se enferme, sino que es la contraposición entre lo que deseo y lo que puedo llegar a cumplir. Esta es justamente la definición de la formación de compromiso que va a dar origen al síntoma cuando estas dos corrientes chocan, que es mi deseo contra lo que me lo está impidiendo, que es la sociedad, y entonces voy a terminar enfermo. Doctor. Sí, pues sí, el no cumplir el ideal, a fin de cuentas, de cualquiera puede ser, tanto a nivel académico, laboral, de pareja, de familia, de hijo, de padre, etc., etc., también va a hacer que la persona, bueno, haga que aparezca este super yo tiránico y, bueno, aparezca ese malestar o esa enfermedad o todo lo que ustedes quieran, ¿no? Y bueno, digamos, un super yo benévolo, benevolente, o un super yo común o normalito, sano, va a tener la función de prohibir el goce, exhortar al deseo, como bien lo decían, y proteger al yo y a la persona como tal. Esas serían las funciones fundamentales que va a hacer que el paciente, bueno, en su cumplimiento de día a día y en el cumplimiento de deseo, no se ponga en riesgo a cumplir estos deseos o adquirir este placer, sino que sea, bueno, dentro de la ley, obvio está, al fin de cuentas, el cumplimiento de la ley, no solamente la ley del deseo, sino la ley en general, es también para protección de la propia persona. Pero cuando aparece este super yo tiránico, que al fin de cuentas tenemos los dos, digámoslo así, como al mismo tiempo, nomás uno está activado y uno desactivado, pero cuando la persona empieza a sentir culpa, empieza a sentir malestar, indignación, etc., etc., entonces se va a activar el super yo tiránico y estas tres acciones que tiene el super yo benevolente se van a cambiar y ahora este super yo tiránico va a hacer que condene a la persona al goce, que ya no sea una opción, digo, que el placer sea poca cosa y que el goce aparezca y que sea lo único que busque la persona como tal, ¿no? Entonces, esto mismo va a hacer que la persona se ponga en riesgo, tenga problemas, tanto afecte a la propia persona como a la sociedad y haga que, bueno, aparezcan los problemas como tal, ¿no? También va a ordenar los deseos de que la persona no va a poder elegir lo que quiera hacer, sino solamente va a elegir lo que el super yo tiránico le diga. Ahora tú vas a desear esto y nada más que esto y hasta que lo cumplas y cumplir ese ideal. Siendo, digamos, lo más drástico, como ya lo hemos visto, el asesinar o el suicidarse, pues por supuesto que aquí entra esta ordenación de. Y la tercera acción que hace el super yo es inhibir o sofocar al yo, que no se pueda defender, que, bueno, doble las manos, como decimos, y que la persona no tenga de otra más que aceptar, bueno, quizás esta ordenanza, que también la ordenanza de que la persona esté enferma, bueno, pongo entre comillas, o de que se enferme y que la persona busque, o mejor dicho, se contente con estar enfermo, no hagan más o no haga nada más para estar sano, sino continuar enfermo y acepte su enfermedad porque ese es su destino, no le queda de otra, así Dios lo quiere, etc., etc., ¿no? También ahí le ponen justificaciones que no debe de ser, pues. Entonces, para que vean que el super yo tiránico, cuando aparece, da muchos problemas, tanto a la persona como a la sociedad, y por eso mismo hay que desactivarlo o hay que tenerlo a raya, definitivo, para que la persona, bueno, en esta inhibición o sofocación del yo también viene el autosabotaje o los sabotajes hacia los otros y hacia uno mismo. Entonces, bueno, pues cuando la persona no consigue ese ideal o no le salen bien los planes o todo lo que ustedes, o se enferma cuando no se debe de enfermar, o sea, esto es el sabotaje o el autosabotaje que es mandado por el super yo tiránico y hace que la persona, bueno, no alcance, no disfrute, a fin de cuentas, lo que hace, su trabajo, sus vacaciones. Personas que se enferman en vacaciones es porque aparece el super yo tiránico y pues pobres personas que no, ni siquiera pueden disfrutar o estar bien en vacaciones, o quizás también que aparezca la culpa y por lo tanto el castigo por soñar cosas que la persona ni siquiera tiene ese control y porque simple el hecho de soñar ya se tiene que tiene que sentir mal porque soñó algo indebido, algo X, como ustedes quieran, y que ni siquiera ahí se da la oportunidad a la persona de satisfacer esos deseos placenteros, ¿no? Entonces, fundamental el tener a raya y que los pacientes también mantengan a raya este super yo tiránico. Ana, por favor. Gracias, doctor. Bueno, creo que acá también conviene comentar entonces que el super yo tiránico es un
trauma personificado, como lo diría Juan David Nacio, ¿no? Es un trauma personificado por el yo. Tendríamos que pensar acá entonces en el sentido de cuando aparece el super yo, ¿no? Que sería entre los 0 y los 5 años, que es acá en este sentido en donde, pues bueno, quienes fungen de momento como este super yo, pues son los padres, ¿no? Ahí en donde no alcanza del todo para el niño todavía entender cuáles son las cosas que son apropiadas en la sociedad y entonces son los padres los que finalmente le hacen saber al niño como la forma apropiada, al niño o la niña, la forma apropiada de relacionarse con la sociedad. Bien lo comentó hace un momento Daniel, ¿no? Este sería en el hipotético de que hubiésemos tenido padres buenos, ¿no? Padres que fueran sanos, vamos a decirlo de esta manera. Pero si no, entonces aquí es en donde, bueno, ¿cuáles serían los psicotraumatismos infantiles por los que tuvo que haber pasado esta persona para que en la actualidad aparezca un super yo tiránico, ¿no? De ahí que entonces diríamos que es un trauma personificado, ¿no? Tendríamos, en el caso de los pacientes que llegan con pues con este super yo tan exacerbado en cuestiones de inhibirlo demasiado, revisar como cuáles serían las condiciones que empujaron a que este super yo sea como el titular en la vida del sujeto, que es el que no le permite hacer ciertas cosas o todo lo contrario, le evita relacionarse adecuadamente con la sociedad. Digo, tendríamos que también acá comentar que pues el traumatismo que pueda tener la persona, por ejemplo, en la infancia, para que se desarrolle pues un super yo tiránico, pues va a tener el peso relacionado con la autoridad de los padres, ¿no? Y tendríamos entonces aquí también que revisar esta parte de la autoridad impuesta por los padres, ¿no? Si fueron benevolentes o en su caso fueron demasiado restrictivos. Pero también acá tendríamos que pensar en que tuvo que haber existido una intimidación parental, ¿no? Porque de dónde se saca o de dónde se entendería en el sujeto, por ejemplo, el sujeto que sea un neurótico obsesivo, de dónde tendría que haber aprendido la tiranía. Y para que esta tiranía pues lo someta de cierta forma, ¿no? Pues ciertamente que de los padres, ¿no? Que si tenemos padres que no han sido como muy claros al momento de, vamos a decirlo así, de simbolizar o de, pues sí, de simbolizar al hijo de cierta forma, de registrar en ellos situaciones cálidas y de amor, si no se da esto y se da más la parte restrictiva y de que si puede, que si no puede, de que si es valioso o no es valioso, etcétera, cosas que tal vez un padre tiránico esperaría de un sujeto que pues finalmente termina siendo su hijo, lo que vamos a ver aquí es más o menos como una actitud un poco de gendarme, ¿no? Un poco como de como si estuviéramos en el ejército, ¿no? Que es justamente lo que hace de cierta forma el super yo tiránico, ¿no? Dar órdenes, decir que sí, decir que no, sí invitarlo también a la parte del goce, pero luego también es un poco el estar peleando con la parte del super yo que nos invita también a la parte pues del placer, del disfrute y entonces aquí es donde viene la parte del impasse. Justamente lo que decía Daniel, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos enferma? Justamente entonces el no saber en qué momento a lo mejor escuchar a un super yo sano en condiciones en las que socialmente a lo mejor nos integraríamos, ¿no? Como personas sanas. Daniel. Sí, en esta génesis del super yo, vamos a tener entonces que como este super yo benevolente, este super yo conciencia, van a ser estas voces de los padres que prohíben por cuidar, que prohíben por guiar, que prohíben por el bienestar, que limitan por el bienestar del hijo, etcétera, etcétera. Y como origen del el super yo tiránico vamos a tener estas ordenanzas en donde existe una ley que realmente no es una ley. Recordemos que las leyes, hablando de forma general, las leyes están para protegernos. Entonces, existe una confusión a que la ley es un ordenamiento, o sea, más bien, que la ley es un mandato nomás porque sí, ¿no? Sino, tiene que cuidar a alguien, si no, no es una ley. Y eso es lo que pasa con este super yo tiránico. Es una ley que realmente no tiene un trasfondo bueno para la persona. Recuerdo el caso de pronto de estos padres que te dicen, pues tienes que obedecer. ¿Por qué? Nomás porque así son las cosas y listo. No se explica.
Es una ley, es una voz que ha quedado vacía, es una ley que ha sido simbolizada y que lo único que se transmite, por decirlo así, es el grito, es la orden, es el miedo, es el sofocar, pero sin una explicación. Entonces, esto también de alguna manera se introduce en los niños y al rato van a crecer como que la ley se tiene que cumplir nomás por nomás, sin ninguna razón, y que la ley se tiene que ver únicamente con terminar sometiendo al otro. Entonces, bueno, pues claro que va a ser tiránico porque ni siquiera existe una explicación. Si pusiéramos exactamente la misma ley con los dos super yo, si tienes la misma ley, pero la explicas, das el porqué, explicas el origen, pues bueno, entiendo el por qué no debo meter el dedo ahí al apagador, ¿no? Pero si nada más me gritan y me dicen, no lo hagas, ¿por qué? Y recibo silencio, o recibo otro castigo, o recibo y a veces hasta un golpe por ahí, pues únicamente me quedé con ese psicotraumatismo del que nos estabas hablando, Ana, ¿qué pasó? No sé, no sé ni siquiera que me estaban cuidando, ¿no? Posiblemente, pues, los padres era lo que querían, que el niño no se muriera ahí electrocutado, pero sin una explicación, lo único que me queda es espantarme por la ley. ¿Y qué sucede con esto? Bueno, va a ser que los sujetos entonces que van a querer huir de la ley. Todas aquellas leyes buenas o malas, como sea, se van a ver como un impedimento para mi propio placer, se van a ver como una limitación para mí. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a ir en contra de toda la ley. Y parecería entonces, retomo el ejemplo de mi comentario pasado, parecería entonces que yo no tengo un super yo, pero mi super yo entonces a lo que me va a demandar es a no cumplir esas leyes morales que los demás tienen. Me ordena que cumpla mi propia ley. Y eso es a lo que llama este super yo tiránico, a cumplir de una manera extrema todos mis deseos, y sabemos que eso nos va a llevar al final a la destrucción o nos va a llevar a la muerte física, simbólica, a la muerte real, como sea, por no mantener una limitante. Y lo único que se me ha quedado grabado entonces es la imposición para mí y también imponerle al otro sin un motivo, sin una razón alguna. Ese es el origen y trasfondo entonces de este superior tiránico, el que no explica y el que no se entiende. Completamente cierto. Digo, bueno, para que vean que la importancia de de que los padres puedan implementar bien la ley y bueno, y la castración, o cuando ya a los 5 años o en la infancia, a los hijos, porque si no lo hacen bien, entonces va a haber problemas, va a aparecer el super yo tiránico y el pobre niño, la persona ya de mayor, siempre va a estar enfermo, siempre va a estar en problemas, siempre va a estar en ese malestar constante, porque los padres no le enseñaron bien, y el super yo está de los padres, que también es un super yo tiránico, está mal de origen, bueno, está mal desde el traumatismo, es el traumatismo de la ley que se ve mal, como ya lo decía Daniel en el ejemplo. Digamos, otro ejemplo que yo doy acá en clases es del niño que le dice a la mamá que se quiere casar con ella, ¿no? Entonces dices, bueno, eso se espera del Edipo, digo, un padre benevolente, un padre con amor, así es la ley con amor, es de que le dice al niño de que no se puede casar con la mamá, porque nadie se casa con la mamá, él no se casó, nadie se puede casar, y la ley así lo dicta para bien de todos, ¿no? Y ya el niño lo entiende, y ya no pasa nada, y pues ya dice que se va a casar con la vecinita, qué sé yo, ¿no? Algo así, ya digo, imponiendo la ley o la castración, como debe de ser, la exogamia. Y el niño continúa bien, ve que la ley es buena, ve que la ley lo protege, le hace bien y sigue la ley como lo siguió su papá, su mamá y todos ellos. ¿No? Pero este mismo ejemplo de que el niño dice, bueno, en otra familia, el niño dice, ay, yo me quiero casar con mi mamá, y el papá le dice, ay, niño cochino, ¿cómo piensas eso? Y le pegan y lo castigan, y el niño, como bien dice Daniel, ni sabe ni por qué, entonces piensa que sus deseos son malos, es un mal hijo, es una mala persona, y por lo tanto siempre tiene que ser castigado o no tiene que desear, el desear es malo, entonces se queda con esa idea y el niño, bueno, obvio está que, bueno, este segundo niño va a ver la ley como algo malo, como algo que le quita el amor, que le quita la libertad, cuando la libertad existe dentro de la ley, y por eso mismo es que le va a tener miedo a la ley, a las figuras de autoridad,
o a su propio super yo, al fin de cuentas también, ¿no? Va a ver que todo es malo dentro de la ley, hay que temerle, hay que someterse a la ley en vez de verla como un beneficio a que se somete, como algo que se tiene que se manda y punto, y no se debe de cuestionar, simplemente se tiene que obedecer, porque estos padres, también con un super yo tiránico, no saben imponer la ley con amor, que sería como el gran secreto. Se puede imponer la ley con odio o con amor. Entonces, cuando se impone con amor, el niño lo va a entender, va a tener un buen desarrollo psíquico, como lo habíamos visto en todas las teorías del desarrollo infantil, y por lo tanto, bueno, ahí se cumple el objetivo de los padres de tener un niño sano como tal, tanto física como psíquicamente. Y cuando no, bueno, va a haber todas esas consecuencias que tenemos. Para eso está la terapia, para corregir todo eso, a fin de cuentas. Pero bueno, mientras la persona va a sufrir mucho por esto mismo de que todo lo malo que le pase lo va a concebir como algo que se merece, es un castigo en general de la vida, del universo, de Dios, qué sé yo, como le quieran llamar, y que, bueno, no es así. La persona lo vivió así desde la infancia, pero está mal concebida, es una mala idea y no tiene por qué pensarlo así, y se puede cambiar para que la vida, el universo, cualquier cosa, sea benevolente también para la persona. Bueno, su propio super yo y sus propios pensamientos no tienen por qué ser castigados, sino que la fantasía para eso es, para fantasear al fin de cuentas, y ahí se supone que no debe de haber ley. Ya el pensamiento va a ser otra cosa diferente, pero que la persona pueda usar su psiquismo para beneficio y para placer de la persona sin consecuencias, ¿no? Bueno, ese sería como el ideal. Bueno, las consecuencias de que por qué aparece este super yo tiránico en la infancia y por qué se queda en la persona, y bueno, cómo se va a dar cuando aparece y cuando no, pero cuando aparece la ley de manera con amor, y cuando aparece la ley con odio y rajatabla, como lo entendemos, ¿no? Ana, por favor. Bueno, si se fijan, estamos como abordando acá la parte en donde estamos hablando de un super yo, vamos a decirlo así, un super yo bueno y un super yo malo, ¿no? Que es el conciencia y el tiránico. Y tendríamos que explicar en este sentido que el sujeto, de cierta forma, el que esté enfermo, este impasse entre lo que desea y entre lo que lo invita a gozar, lo que estaríamos viendo cuando un paciente llega a nuestro consultorio que tiene así un yo, un super yo tiránico a flor de piel, es de cierta forma es una escisión, lo que luego vemos en el sujeto, porque luego no sabe si está bien la parte de desear y de invitarse a hacer ciertas cosas, o de reservarse y no hacerlas, o en su defecto hacerlas, pero de forma como muy exacerbada y tal vez poco apegado a los reglamentos de la sociedad. Y entonces valdría la pena que también explicáramos esta parte en la que este sujeto, esta escisión que podemos ver, es porque hay dos sujetos en esta misma persona, ¿no? Y es que es el sujeto que sufre y es el sujeto que castiga. Ahora, el que pueda ver es el que podamos entender en el sujeto que hay una parte que lo castiga, es también una parte de la identificación con el agresor, ¿no? Y que la parte que está sufriendo es la parte de la expiación de la culpa también del sujeto, aquella en la que no es consciente. ¿A qué voy con esta parte? Si tenemos, por ejemplo, a una persona que tuvo padres tiránicos, que realmente nunca le supieron explicar adecuadamente por qué sí unas cosas o por qué no otras cosas, vamos a notar que hay un exceso entonces de castigo del cual no se entendió nada, no se comprendió nada, como ya lo comentó Daniel, y lo que entonces resta es el sujeto que sufre, que es el sujeto que tiene que expiar la culpa, aquella de la que no entiende qué fue lo que hizo mal, pero por aquella que fue castigada por parte de los padres. Entonces, cuando no se es consciente de dónde viene esta culpa de la que se ha apropiado el sujeto, esa de la que no puede decir absolutamente nada, el cuerpo entonces es el que enferma. El cuerpo es el que tiene que expiar la culpa y es el que toma el castigo
por el sujeto mismo para que no lo tome ningún otro sujeto tiránico. Entonces yo me apropio de la parte del castigo, enfermo yo mi propio cuerpo, claro está que como una simulación de la parte de la identificación con los agresores o padres tiránicos, pero también en la parte en la que de cierta forma también el sujeto trata de protegerse para evitar la parte en donde no se repitan estas cuestiones. Es decir, entonces tomo yo a mi cargo la parte del castigo para que nadie más lo haga, ¿no? Y aquí vale la pena entonces explicar también esta parte que es algo que explica, por ejemplo, Bleichmar en relación al sacrificio ritual. Ahí en donde el sujeto melancólico, o bueno, el sujeto deprimido, porque, bueno, Bleichmar hace una diferencia entre el deprimido y entre el melancólico. El sujeto deprimido, una de las formas en las que puede, digamos, desarrollar la depresión o busca de cierta forma expiar la culpa es por medio del sacrificio ritual. Ahí en donde está esta parte que sufre y esta parte que castiga, ¿no? Entonces integra en estas dos partes. Vemos entonces aquí cómo es lo importante de hablar de esta parte de lo que decía Daniel, del angelito y de la parte del diablito, ¿no? ¿Cómo lo vemos de este lado, no? El angelito probablemente en este caso son las personas aquellas que aceptan la parte de la culpa, que no saben cuál es esa culpa, pero ahí está, ¿no? Y entonces hay que apropiarnos como de esta parte de la represión o del castigo que sea que se haya impuesto, pero como no lo tenemos entendido, no tenemos claro de qué va esta parte de la culpa, pues entonces lo seguimos reciclando después como adultos. No sabemos realmente en dónde está la culpa del sujeto. Y aquí esto tiene que ver también de cierta manera por el psicotraumatismo que no se explica, que no se entiende por parte de los padres, aquí en donde son muy duales. Lo hiciste mal, pero no te digo por qué, ¿no? Pero bueno, creo que después vamos a abordar alguna serie de cosas. Daniel. Y aquí de pronto localizamos frases, digo, la verdad desconozco si en otros países, pero yo le diría frases mexicanas, como cuando el papá dice que hagas algo y preguntas por qué, porque yo lo digo, o porque yo soy el papá y punto, ¿no? Realmente no existe un trasfondo, no existe una explicación respecto a la ley que se te está imponiendo y terminas únicamente pues con el vacío, con el miedo, con este sentimiento del traumatismo, ¿no? Y pienso que de pronto esto, si bien estamos hablando de situaciones que le ocurren a los sujetos en específico, también son cuestiones sociales, pensando también en el por qué el mexicano tenemos este tipo de frases, la mamá con la chancla, la mamá que, y te callas, ¿por qué? Porque soy tu madre, o a la mamá no se le responde, o cosas así por el estilo, pues también recordemos, ¿no? Tenemos esta parte en la cual las sociedades, aunque bien si estaban limitadas o no antes de la conquista, antes de la llegada de la religión, pues vivían de una manera. De pronto llega un orden social diferente que te dice que todo lo que habías estado haciendo estaba mal, pero no te explican el por qué. Pienso de pronto, ¿no? De un ejemplo muy, a lo mejor muy drástico, muy caricaturesco. ¿Sabes qué? Pues está mal hacer sacrificios humanos. ¿Por qué? Pues porque Dios no quiere que haga sacrificios humanos. Pero a ver, en la Inquisición, si yo no me convierto a tu religión, entonces me terminas matando. ¿Dónde está la lógica de esa ley? Al final, te terminas sometiendo más por miedo que realmente por identificarte con la ley. Y esto se vuelve tiránico, se transmite generación en generación y tenemos un pueblo lleno de culpa. El mexicano vive con culpa. El mexicano, esto de no salir adelante, que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, etcétera, etcétera, son estos, si lleváramos de un sujeto o lo lleváramos a una sociedad, son estos mismos síntomas en el cual la persona deja de desear, la persona se inhibe o la persona de pronto piensa que no merece. Lo vemos en consultorio todo el tiempo, personas que realmente no han hecho nada malo, que no pueden cumplir sus deseos, que llegan y te dicen, es que no sé por qué, tengo todo, ya tengo, no sé, tengo el capital como para poner mi negocio, pero no me animo o no funciona. Situaciones así en el cual entonces dirías, a ver, esta persona se está castigando, ¿por qué? Pues quién sabe, ¿no? Habría que investigar el por qué. Aquí es entonces donde aparece o donde descubrimos en este tipo de pacientes la famosa necesidad inconsciente de castigo. Una necesidad que viene no realmente de este sujeto, sino de algo que ha sido impuesto y que le dice, porque lo hiciste, o más bien porque hiciste eso que querías, tienes que estar castigado.
pienso en la formulación lacaniana de que solo se puede ser culpable de ceder ante el deseo, ¿no? Es justamente esto. Recordemos que nuestros deseos no tienen por qué ser malos, que existen deseos muy buenos que nos traerán mucho beneficio a nosotros y a los demás, y que aún a pesar de saberlo, me termino castigando, termino inhibiendo estos deseos por sentirme culpable. Pienso de pronto en situaciones familiares donde uno de los miembros de la familia destaca por su esfuerzo, por su inteligencia, logra, por su sacrificio incluso, ¿no? Decirlo de alguna manera, logra amasar cierta fortuna y después se siente culpable por que los otros no quisieron hacer. O esta persona, a pesar de tener el dinero, lo malgasta en esas personas que a lo mejor no valoran su esfuerzo, y al final del día se traduce en un no poder disfrutar, pues en general, tu vida, ¿no? No poder realizar tus deseos, aunque no sean deseos malos, entre comillas, ¿no? Entonces, esta culpa, creo yo, la podemos localizar 1001 veces en consultorio con estos pacientes que llegan con nosotros y que tienen que hacerse conscientes de esta culpa y en un primer momento ser conscientes que no tiene nada de malo buscar realizar sus deseos. Doctor. Gracias. Ay, esperen, déjame. Bueno, invitarla a la siguiente especialidad de clínica psicoanalítica lacaniana, que inicia el 5 de septiembre, también para ver estos temas, está clínicos, su aplicación dentro del consultorio, y bueno, hay informes y todo, ya saben, ahí en la página de Unifreud y en los posts que vean ahí de Facebook, Twitter. Ya también estamos, bueno, en TikTok ya les había dicho, y en la nueva que apareció ahora que se llama, ¿cómo? Treats, algo así. Treats. Ajá. Entonces ya estamos a la moda completamente ahí como lo ordena el super yo, como debe de ser. Así que bueno, por si no, ¿cómo vamos a estar fuera? Así que bueno, ahí está todo. Ahí también nos pueden buscar y suscribirse, etc. También ahí ya estamos a la orden. Y bueno, también, como bien lo decía Daniel, esta parte de la necesidad inconsciente de castigo, que la persona, como ya lo dijeron, va a tener que castigarse. ¿Pero por qué? Por el sentimiento inconsciente de culpa, el SIC, que aparece la persona, no sabe por qué se siente culpable, quizás sea, como el ejemplo que les decía, que el niño se sienta todavía culpable como adulto porque se quiso casar con la mamá desde la infancia, ¿no? Quizás es una falta o una supuesta falta que la persona ya ni siquiera se acuerda, pero en el inconsciente, como sobrevive todo, y no se resuelve, pues ahí va a estar presente y la persona va a tener este sentimiento de culpa siempre presente, no va a saber por qué, pero se siente culpable y al no saber por qué va a hacer cosas o quizás haga cosas malas, ahora sí, bueno, quizás delitos o hasta crímenes para que pueda expresar esa culpa y ahora sí sepa por qué razón se siente culpable o ya hay una razón real para sentirse culpable en lo real y no solamente a nivel de lo imaginario y ya haga todas estas faltas, pecados, cosas, bueno, delitos, etc., o cosas malas al fin de cuentas para poder expresar esta culpa inconsciente y aparezca, ¿no? También esta necesidad de nominación de la falta que la persona tiene que tener para poder decir por qué hace esas cosas malas o por qué es malo, así en el amplio sentido de la palabra. Quizás un niño malo o un adulto malo sea malo porque está enfermo, porque se enferma muy seguido, tiene enfermedades y ya, digamos, aquí en el español, ser malo y ser enfermo es como, son sinónimos, ¿no? Entonces ahí aparece la enfermedad como algo malo porque la persona es mala o fue mala en su vida o en su infancia y aparece la enfermedad como para confirmar esto que, bueno, es una fantasía inconsciente, es una fantasía del paciente y la hace verdad, es el otro problema que la hace realidad. Entonces, es ahí el gran problema. Y bueno, ¿qué hacer con este sentimiento de culpa? Porque si la persona no lo expresa o no sabe qué hacer con esta culpa, tanto consciente como inconsciente, incluyendo de que sea consciente, la tiene que manejar de una mejor manera para que no llegue este castigo enfermedad y la persona se salve del castigo. Entonces, ¿cómo salvarnos del super yo tiránico, de sus castigos y de sus enfermedades, asumiendo la responsabilidad que la persona tiene de sus actos? Porque si la persona actúa mal o está que va a tener la consecuencia mala y actúa bien, va a tener la consecuencia buena, no puede ser estas creencias de que
si me pasa algo malo es por los otros, o si me pasa algo bueno es por mí, ¿no? Hay una decisión enorme, muy kleiniana, y la persona no debe de pensar así. Si a mí me pasa algo bueno es porque yo hice algo bueno, si me pasa algo malo es porque yo hice algo malo y asumo la responsabilidad. Entonces, un yo fuerte, muy diferente a un yo débil, con un super yo tiránico fuerte, por supuesto. Un yo fuerte tiene que tener la capacidad de hacerse responsable, de aceptar las cosas que hizo mal y de poderse perdonar, lo voy a decir así, cuando se requiera esto, que si la persona cometió algo malo, bueno, lo reconoce, puede pedirse perdón, puede pedir perdón a la otra persona y ya, bueno, prometer que ya no lo va a hacer o ahora sí ya lo va a hacer bien y por lo tanto continuar, ¿no? Digamos, uno quizás cuando no cumple el ideal o no le salen las cosas como uno quiere, bueno, uno puede decir, bueno, para la otra ya lo voy a hacer bien o ya van a salir bien las cosas, para que no aparezca este sentimiento de culpa. Porque si aparece este sentimiento de culpa, tanto consciente como inconsciente, puede parecer consciente y luego se vuelve inconsciente, pero ahí sigue. Y si nosotros dejamos que se desarrolle, va a aparecer esta necesidad de castigo para quitar esa culpa, que es la única manera patológica que tiene el psiquismo para quitarlo, y si lo dejamos que el inconsciente decida, siempre nos va a enfermar. Entonces, ¿cómo no enfermarnos? Aceptando la responsabilidad, quitándonos esta culpa y continuar bien con la vida o haciendo las cosas de la mejor manera posible, ¿no? Ana, por favor. Esto que comenta el doctor, cuando vemos estos pacientes que luego llevan un poco más avanzados en su análisis, vaya, en su psicoterapia, un poco acá se comentaba por parte de Juan David Ignacio en la lectura que revisamos para el día de hoy, cómo es la parte y que también lo comentó el doctor, la parte del saboteo, ¿no? En donde tendríamos que entender que no solo es la parte del super yo tiránico en juego, sino también, que no solo basta que entendamos esta parte, pues, sino cómo nosotros entonces abordamos al paciente cuando parece que está volviendo a cuestiones que parecía que ya estaban trabajadas. Si lo que estamos hablando es de que aparece un super yo tiránico que le está evitando una serie de cosas, que lo está castigando, que lo está dominando demasiado y ya se está trabajando o ya se ha enterado el paciente de esto en terapia y lo está repitiendo, vale no solo la pena comentarle al paciente de esta repetición, sino también entonces toca ponernos en el papel de ese super yo benevolente, de decirle, ok, esto ya te había sucedido, ya te había pasado, a ver, ¿cómo lo abordaste? ¿Cómo lo hiciste? Mira, me parece que va bien y vale la pena aquí que te fijes en este esfuerzo que ya hiciste, no es que todo esté mal, mira, estás trabajando en esto, se puede volver a hacer, se puede volver a repetir, en algún momento toca que te vas a dar cuenta que no te vas a tener que esforzar tanto para que esto te siga saliendo bien. Es también la parte de que se incorpore el esfuerzo del paciente en los méritos que está haciendo para que este super yo tiránico tampoco lo esté dominando, ¿no? Insisto, si se ha dado cuenta ya de esta parte y está trabajando en ello y como que pareciera que hubo un retroceso, también es buscar la parte de hacerle saber que lo está trabajando, que está yendo bien, que solo fue una situación en la que a lo mejor pudo haber tenido un desliz, pero que eso no es lo fatídico, no es todo, no es la única oportunidad que tiene para volver a intentarlo, a hacerlo bien. Algo que comentó el doctor, digo, haciendo así como que un punto y coma, algo que comentó el doctor en relación a la enfermedad y el ser malo, el mexicano tiene incluso esta frase en donde, oye, ¿qué pasó? No te habíamos visto, en un auroreo, no sé, no te habíamos visto, no nada, ¿qué fue lo que pasó? No, ¿sabes qué? Es que andaba malo. Entonces tenemos esta referencia de andaba malo para decir estaba enfermo, ¿no? Andaba malo y pues no podía venir o no podía hacer o lo que sea, ¿no? Entonces esta referencia en la que el mismo mexicano pareciera que los mismos mexicanos parecía que no entendemos la diferencia entre estar enfermo y que la enfermedad se cura, entre el ser malo como algo irremediable, como algo que no funcionó en ese momento, ¿no? Creo que sí, acá tendríamos como que ver esta parte en cómo se lo traduce incluso en la cultura mexicana esta parte de estoy malo, ¿no? En algún momento, en una de las clases de depresión con los alumnos les hacía el ejemplo de una persona
de sexo femenino, de cómo es la parte en donde desarrolla ovario poliquístico, y luego podemos ver que si vemos la historia en el pasado, lo que está, bueno, lo que podemos ver que está punando en relación al órgano, pues es la parte que lo hace ser un sujeto femenino, ¿no? La parte de un útero, vamos a ponerlo de esta manera. Y entonces, lo que podíamos resolver en este sentido era que si mirábamos el pasado, en la familia estuvo altamente castigado ser mujer. Las mujeres eran las que punaban, las mujeres eran las castigadas, eran las que tenían que tener hijos, eran las que les iba mal en la vida, eran las que los dejaban los esposos, eran las que sufrían. Y entonces estaba penado nacer mujer, ¿no? Y entonces vemos cómo esta parte de la culpa de ser una mujer ha afectado de tal manera también la parte del órgano, a tal punto que ha desarrollado una enfermedad de este tipo que, bueno, ahora tiene que trabajar, ahora tiene que entender, tras entendido esa situación y hacerse responsable de la parte que sí le toca, se deja de lado esta parte tiránica en donde se le ha anulado la parte de ser una mujer, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la invitación a este paciente? Vivirse mujer, encontrar la parte también de los beneficios y los privilegios, ¿no? Porque está esta parte en donde hay restricciones para ser una mujer porque está castigado, ¿no? Digo, por dar un ejemplo de lo que estaban comentando Daniel y el doctor Gerardo. Daniel. Y el problema aquí está como en el ejemplo que estabas mencionando del ser mexicano. El problema está en que no sabemos realmente qué es la ley, ¿no? Aquellas personas que llegan a ser autoridad creen que yo ya soy la ley, entonces se hace lo que yo quiera y yo puedo hacer lo que yo quiera, cuando debería ser al contrario. Tienes un puesto de poder y por lo tanto tienes una gran responsabilidad respecto a los otros. Ser ley no significa ser egoísta, ser ley no significa velar para tu propio beneficio, sino todo lo contrario, ¿no? Y por el contrario, entonces también las personas que no tenemos ciertos puestos de gobierno o de poder, también entendemos como que la ley es algo que viene a imponerse y que no podemos entonces contradecir. Estamos tan acostumbrados a que cada cambio de sexenio, cada cambio de gobierno, va a venir una nueva ley que hasta decimos, pues bueno, a ver cómo nos sale este, o a ver cómo nos va con este, ¿no? Cuando en realidad debería ser pobrecito de él, ¿no? La responsabilidad que tiene de millones de personas encima de él. Y entonces nosotros tenemos una versión muy distorsionada de lo que debería de ser la ley, que justamente ocurre con estos mismos sujetos, ¿no? Una ley muy extraña que se ha vivido en sus hogares, tiránica, y que siguen repitiendo como si fueran esos mismos patrones de ley. Con nuestros pacientes también cuando tienen este tipo de problemáticas, hay que llevarlos a entender que equivocarse, que cometer errores o que incluso hacer algo malo, entre comillas, nuevamente, no precisamente amerita un castigo. Amerita, como decía el doctor, una responsabilidad. A ver, ya la regué, ahora cómo lo voy a solucionar, pero no precisamente un castigo, porque eso es lo que después estos pacientes viven y sin darse cuenta terminan castigándose por años, ya sea con una enfermedad física, una enfermedad mental, padecimientos, anedonia, etcétera, etcétera, cuando es, a ver, ¿qué pasó que te equivocaste? No, pues que una vez dejé caer a mi hermanito de cabeza, ¿no? Pues bueno, sí, te equivocaste, fue un accidente. ¿Tu hermano cómo está el día de hoy? No, pues bien, se lloró y un chipote y listo, ¿no? A ver, si tu hermano está bien, si ya se le curó el chipote, ¿por qué si eso pasó hace 10, 15 años, todavía al día de hoy vienes arrastrando esa situación? Eso no ameritaba un castigo, ameritaba hacerte responsable y pues también asumir las consecuencias, ¿no? Hay que diferenciar muy bien entre este ser responsable, asumir consecuencias respecto del castigo, que esto es lo que al final termina carcomiéndonos todo el tiempo, castigándonos, el autosabotaje. Hemos nombrado en otros programas el famoso narcisismo negativo, que por qué todos mis negocios fracasan, pues es parte de esto. Tienes también que darte cuenta que hacer o no hacer lo que los demás demandan no precisamente amerita un castigo, amerita consecuencias y responsabilidades únicamente. Si fueras un niño, y esto lo pienso, y por ahí estaba leyendo un libro en la semana, en la que
nuestros pacientes llegan a consultorio con psiquismos infantiles. Y es eso. O sea, llega este adulto pues asustado porque lo van a regañar, asustado porque hizo lo peor del mundo, entre comillas, cuando realmente no, como adulto responsable, como un psiquismo adulto, lo único que es, bueno, la regué, ¿sabes qué? Te pido perdón, oye, ¿cómo lo solucionamos? Y listo, se acabó, no hay por qué seguirle dando vueltas al asunto y no hay por qué seguirse castigando al respecto. Doctor. Sí, así es, completamente cierto. Sí, digamos, estos infantilismos con respecto a la ley se deben de quitar en, en terapia como tal, ¿no? Definitivamente es cierto. Bueno, saludos, que ya casi nos vamos. Saludos allá a Eric, a José Luis, allá en Radio Morir. Todavía estamos. Ay, creo que ya no nos vieron. Bueno, ya no nos igual escuchan, saludos. pero bueno, bueno, pero ahí está. Bueno, Maya Rubalcaba, saludos. Maya de California. Anillor Valgue, también saludos, excelente tarde. Manuel Leiva, saludos. Don Guillermo Soria, también saludos. Silvia Gracida, desde Ciudad de México, saludos, Silvia. Creo que ya te contestaron, pero a ver, ¿cómo sería el super yo tiránico del melancólico? ¿Sí se lo contestaste, Ana, o más o menos? No, contesté la parte de el paciente deprimido. Bueno, si pensamos en la parte de Juan David Nacio, en contraste al de Bleichmar, Bleichmar nos habla de sujetos deprimidos. Y en el caso de Juan David Nacio nos habla de sujetos melancólicos. Los sujetos melancólicos son aquellos que tienen como ramificaciones inconscientes en donde hay como una escisión del sujeto, en donde pueden a lo mejor tener vociferaciones psíquicas, vamos a decirlo así, en donde hay algo que los impulsa a lo mejor a la parte del suicidio o a reservarse incluso la parte de relacionarse con las personas. Es básicamente la parte en donde hay como una especie de psicotismo cuando hablamos de la parte de una situación melancólica. Cuando hablamos de un paciente deprimido, es como todas estas características de una persona que puede tener depresión, pero que no necesariamente tiene esta parte psicótica en donde pueden haber las frases o las palabras propias que luego el psiquismo nos puede llegar a decir, como terminar con la vida, la parte de invitarnos a la parte del suicidio, etcétera. Entonces, en un paciente melancólico lo que podríamos decir es, esta parte escindida que le dice al sujeto que termine con su vida o que castigue a ciertos sujetos o que se inhiba de ciertas situaciones, ese sería muy probablemente un super yo tiránico, ¿no? Ese con el que no se identifica, pero está de cierta forma tomando cierta parte de su psique para robar una parte, pues, de su líbido y que por tanto le está evitando también la parte de vivir o de expresarse ante la sociedad o a situaciones en las que comúnmente, pues, el sujeto se desempeña sanamente. Creo que esa sería la respuesta. Mane Polanco, saludos, Mane, excelente tema, gracias. Alejandro Guerrero, desde Morelia, saludos, interesante tema. Rafael Martínez, saludos, Rafael. Luis Vega, también saludos, Luis. Norma Jaime, también saludos, Norma. Hugo Castillo, dice saludos desde Río Verde, San Luis Potosí. Saludos allá, San Luis Potosí, excelente tema. Y vamos por más temas, así es, y gracias. Dice, por cierto, la serie famosa esa de la familia Peluche puede alguna vez ser analizada. Yo creo que no, esa yo creo que la pasamos. Muchas gracias. Si tú, Hugo, quieres hacer un 10 minutos de la familia Peluche, con todo gusto acá, lo podemos ver a ver si se tramita, pero yo creo que la pasamos esa. Dice Daniel Mirón desde Tijuana, saludos Javier Francisco Flores, saludos Francisco. Sergio Darío dice, y luego para el paciente se confunde con destino, mala suerte, definitivamente es cierto que le hicieron mal de ojo, brujería, cosas así por el estilo, cosas extrañas, pero sí, hay que hacer esa diferencia de que eso se llama inconsciente y el paciente lo tiene que conocer para que lo pueda dominar al fin de cuentas. Sergio Darío, ya. Y Alejandro Guerrero dice, esta parte explica el comportamiento del border o TLP en las autolesiones. Sí, definitivamente es cierto. Ahí está la explicación de un super yo tiránico que el paciente tiene que corregir y tiene que, digamos, el analista tiene que tener un super yo benevolente para que le pueda enseñar al paciente ese super yo benevolente y cómo se hace, porque ciertamente no lo tiene. Hugo Castillo dice, se ríe ahí de la familia Peluche, pues, dice, bueno, tiene sus temas, pues definitivamente, pero bueno, ahí de forma cómica los pone ahí la familia Peluche. Bueno, muy bien. Creo que me faltó, Silvia Gracida ya, Jonathan Muñoz, ahí saludos a todos los generales, brigadieres y todos los ejércitos del mundo y de aquí de México, claro que sí,
amigos ahí del universo, claro que sí, también los Jedi y todos, también los saludamos con todo gusto. Así que, bueno, bueno, despedida, porque ya nos pasamos. Bueno, despedida, por favor, Ana. Pues gracias por habernos acompañado, esperamos que hayan disfrutado muchísimo el tema, compártanlo con sus amistades o con sus conocidos si les gustó el tema. Si no les gustó el tema, pues entonces mándenlos a sus enemigos para que les dé, aunque sea un poco de coraje con el tema, pero compártanos. Nos vemos el siguiente viernes. Bye, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado, los esperamos en el próximo Café Psicoanalítico y que tengan una muy bonita semana, buen fin de semana. Sí, muchas gracias, Ana, muchas gracias, Daniel. Bueno, gracias a todos, cada uno de ustedes por habernos aquí acompañado, la invitación a la especialidad de clínica psicoanalítica lacaniana para ver estos temas y más. Y, bueno, ahí nos vemos en las redes sociales, ahí para que se escriban, por favor, le dan like, compartan y ahí hacemos crecer la comunidad como tal. Así que, bueno, muchas gracias a todos, cuídense mucho, los queremos mucho y nos vemos aquí el siguiente viernes, ya con un tema muy interesante. Maya Rubalcaba, feliz fin de semana, igualmente, se diviertan y conviertan su super yo tiránico en un super yo benevolente y para que disfruten la vida como debe de ser. Así que bueno, gracias, un abrazo, saludos, se cuidan mucho, tengan un buen día.